Le aprecio mucho a Rodrigo Galván de las Heras, que es director general de las Heras Demotecnia, esta empresa encuestadora que, bueno, pues ha participado en muchos procesos electorales en nuestro país. Comentábamos, Rodrigo, ni hablar, es una mención obligada lo que tu madre pues hizo con la fundación de Demotecnia, y bueno, pues tú has tomado la estafeta en estos últimos 5 años, sí, ya en 5 donde años. Tu madre falleció, María de las Heras falleció hace 5 años, se cumplirá en los próximos días, y bueno, pues se constituyó sin duda esta empresa con una muy fuerte presencia en México para precisamente el tema de las mediciones, de la opinión pública, de encuestas en procesos electorales y de otro tipo. Pero bueno, pues recordando a María de las Heras, Rodrigo, es una revisión la que ustedes hacen, una definición muy importante a través de estas herramientas para plantear escenarios electorales de arranque. ¿Qué midieron? ¿Con qué se toparon y qué nos vas a contar, Rodrigo? Bienvenido, buenos días. No, muchas gracias por la invitación, Carmen. Pues mira, lo primero que hay que decir es que faltan muchos elementos en la licuadora para saber qué va a pasar el próximo año. Pero arranque con los que hay. Con los que hay es muy bueno, porque lo que podemos ver es que hicimos 3 escenarios de arranque. Que es A ver, tantito. Muchos elementos en la licuadora. Elementos, te refieres a candidatos, aspirantes, a definiciones, alianzas, a gente que podría ser. O sea, faltan elementos. Claro. ¿Tú crees que va a haber más cosas o ya estamos muy cerca de la definición y ya los que están? Pues mira, faltan 2 ingredientes muy importantes. Primero, las alianzas, ¿no? Que ahorita con lo que vamos a ver, vas a ver que son importantísimas, porque a nadie le alcanza sin alianzas. Incluso a Morena, que es el que está arriba, si no hace una alianza importante, tampoco le puede alcanzar. ¿De plano? De plano. Entonces las alianzas... O sea, ¿nadie en solitario puede? Nadie en solitario va a poder. A ver, ahorita nos vas contando. Vamos viendo. Entonces, bueno, pues ese es un ingrediente fundamental. Y después, ¿qué tipo de alianza tienes versus el candidato? Por ejemplo, si se hiciera el Frente Amplio del que todo el mundo está hablando, entre perredistas y panistas, pues hay candidatos panistas que no caen muy bien en el PRD. Y al revés, hay candidatos perredistas que no caen muy bien en el PAN. Pues que querías es exactamente, el agua y el aceite. Bueno, pues es que la lógica ahora ya de ganar pese a lo que sea. Entonces, esos ingredientes, esos 2 alianzas y candidatos son los que ya, yo creo que en 2 meses, 3 meses ya vamos a tener suficiente para poder decir cómo va a empezar realmente el pastel. Esto es un preliminar, digamos. Sí. ¿Cómo definirías estos escenarios? ¿Un previo? Sí. ¿Cuál es el concepto que define lo que vas a presentar, lo que estás presentando? Es un escenario de arranque. ¿Qué quiere decir? De arranque. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos los partidos solos, ¿no? A los partidos les faltan... Esto es de coches y pilotos. Entonces vamos a presentar los coches, que coches son los que van a estar en juego. Los partidos. Que son los partidos. Y los pilotos, ¿quién podría ser el mejor piloto para cada uno de los coches? Que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo escoger a un piloto para el coche del PRI, que es un clásico, que ya tiene un know-how de cómo manejarse, ¿no? A escoger un coche nuevo como el de Morena, que es un último modelo, pero pues es nuevo, nunca nadie lo ha manejado, ¿no? Entonces es un poco lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Venga, pues están las imágenes que vamos a ir presentando en la pantalla, Rodrigo Galván de las Heras, para que tú mismo nos vayas contando de qué va el asunto. Aquí están las pantallas. Perfecto. Y aquí nos vas contando, para que el público que está siguiendo esta transmisión en vivo, bueno, pues vea la imagen y tu explicación. Los que vienen siguiendo esta señal solamente en la opción de audio, bueno, pues ahí te encargo que les expliques mejor. Por supuesto. Mira, lo que estamos tratando de hacer con esta encuesta es traducir lo que los mexicanos nos quieren decir, Carmen, que es muy distinto nada más saber a los números en frío. Por ejemplo, en la primer pastel, donde vemos a los partidos en solitario, sin ninguna alianza, vemos que Morena tiene el primer lugar con 29%, seguido del PAN con 25% de las preferencias, después el PRI con el 18%, el PRD con el 10%, y luego el Partido Verde con 5% y Movimiento Ciudadano con 4%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos ver aquí importante? Pues que las diferencias entre unos y otros no son tan abismales como se creería, que el PRI está en tercer lugar y que todos sus aliados juntos suman más del 11%. Aliados le llamo con los que ha tenido alianzas en las últimas elecciones, después del 2012, ¿no? Entonces, solo no le alcanza a nadie. Después vemos una alianza 1, que es una alianza muy probable según lo que hemos visto en las elecciones estatales en los últimos años. Vemos que Morena
tiene 37% de las preferencias, ellos suben, ya aliados con el PT y Movimiento Ciudadano. A 37. A 37%. El PRI, junto con el Partido Verde, Nueva Alianza y el PES, tendrían 29%. Y el Frente Amplio, PAN-PRD, tendrían 29%. Es decir, un empate entre el segundo y el tercer lugar. El PRI, el Verde y el PAN y el PRD si van en alianza. Exactamente. Pero también sube Morena con 37. Se despega, la diferencia con Morena se hace mayor. Si se alía con Movimiento Ciudadano y PT, pasa de 29 a 37. En solitario 29, en alianza 37. Exacto. Es decir, Morena empezaría 8 puntos arriba de cualquiera de los dos cercanos seguidores. 8 puntos. Esto es lo que nos hace ver cuando vemos el siguiente país, que es la Alianza 2, otro tipo de alianzas que por ahí se escuchó en los medios, ¿no? Que podía ir Morena con PT y Movimiento Ciudadano, el PRI solito, que lo dejaran ahí solo, ¿no? Y todos los que llamamos los partidos pequeños o los que son buenos para hacer alianza, se fueran al Frente Amplio. Y entonces ahí sí ya se volvería un asunto de dos fuerzas. ¡Qué tremendo! Para el PRI sería 14%, ¡qué caída! Sí, ya sería un asunto de dos fuerzas y la diferencia entre Morena y el Frente Amplio sería menor. En conclusión, podríamos decir que Morena, pase lo que pase con sus alianzas, estaría en primer lugar. Y que el que tiene más porcentaje, más posibilidades de crecer es el Frente Amplio, dependiendo de sus aliados. Aquí depende entonces la fortaleza del frente, pues quién lo dijera, del Partido Verde. Exacto. Y de Nueva Alianza en esta, bueno, muy singular posibilidad que estás planteando en la Alianza 2. Estás planteando esto de que sería PAN, PRD, Movimiento, Nueva Alianza y Verde. Ahí sí le daría una gran fuerza de 37% y el PRI se desfondaría. Sin el Verde y sin Nueva Alianza, el PRI se desfondaría. Claro. Y estarían dos fuerzas, la del Frente y la de Morena, con 43 y 37. Sí. Ese escenario está tremendo para el PRI. Los 5 puntos del Verde, que son muy buenos, muy buenos. Así los aquilatan ellos. Así lo hacen ellos porque pasa al mundo de las percepciones, Carmen, de ellos con quien vayan le van a aportar 5 puntos y tiene más posibilidades de ganarle al que va arriba. Entonces, por eso las alianzas van a ser tan valiosas. Lo importante de estos 3 escenarios son las posibles alianzas. Imagínate lo que vale eso en el mercado electoral. Muchísimo. Uf. Muchísimo. Porque además el PRD, que vale 10 puntos solo, más o menos, 10 puntos. Solo el PRD 10 puntos. 10 puntos, ¿vale? Si fuera solo. Si fuera solo. No tiene ninguna posibilidad de ganar el PRD solo, pero para el coche que se llama Morena, que por supuesto que va a ganar en el DF, todo apunta a que Morena va a ganar en el DF, pero hay muchos perredistas en el DF. La última vez que participó Andrés Manuel, participó con un coche que se llamaba PRD, y nos guste o no, Morena no tiene a ese 10% que tiene hoy el PRD. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, y eso representa muchísimo para el país. Esto que estamos viendo es nacional. Esto es nacional, es una encuesta 1,200. Este comentario tuyo adicional a la Ciudad de México es un comentario adicional, pero estas gráficas son nacionales. Es para el 2018 Presidencia de la República. Así es. Entonces el PRD y las alianzas, pues si se va con el Frente Amplio, le da muchas posibilidades. Y si Morena, como empezamos a ver que varios líderes empiezan a jalar, líderes del PRD se van con Morena, pues puede ser la cuarta llanta del coche que necesita Morena para ganar. Bueno, seguimos con estas imágenes. Entonces, aquí tienes... Luego, exacto. Aquí ya tienes los pilotos. Los pilotos, que a mí me da mucha curiosidad cuando la gente le pregunta a todo el mundo qué piensa sobre los priistas o a todo el mundo qué piensa sobre los panistas o perredistas o morenistas. A ver. Hay que preguntarles realmente, o sea, si a mí me preguntan, oye, ¿y qué tal te caen los del equipo contrario? Pues mal, entonces siempre van a salir mal evaluados. Entonces hay que preguntarles a ellos mismos. Por ejemplo, dentro de los priistas, perdóname. O sea, una encuesta dentro de los priistas. Exacto. O sea, preguntarle a los priistas qué piensan de las personas. De sus candidatos o de sus aspirantes. Esa es una primera mirada. Claro, porque si tú le preguntas, oye, por ejemplo, vamos a suponer a los del PAN, oye, ¿qué tal te caería que fuera el peor candidato del PRI? Pues bien, me caería muy bien, ¿no? Entonces, por eso salen bien evaluados en lo nacional varios actores que no necesariamente se convierten en votos para su partido. Entonces, dentro de los priistas nos damos cuenta que entre lo nacional, la encuesta nacional y los identificados PRI, nos damos cuenta que los priistas nos están diciendo que prefieren viejo por conocido que bueno por conocer.
¿no? Entonces, Miguel Ángel Osorio Chong, Erubiel Ávila y Manlio Fabio Beltrones son los más conocidos, pero además son los que sus calificaciones pasan de 50, 30 y 20, 60, a 70, 78 en el caso de Erubiel, que sale como el mejor evaluado. El mejor evaluado de Erubiel. Entre los aspirantes priistas. Así es. En el caso de los demás participantes, Aurelio Nuño, José Narro y José Antonio Meade e Ivonne Ortega tienen niveles mucho más bajos de conocimiento, pero no están reprobados en su calificación. Meade tiene 7.1, Narro tiene 6.9, Nuño 6.2 e Ivonne Ortega 6.4. Exacto. Todos dentro de los priistas están bien vistos. Ahora, hay que acordarnos que cada partido funciona diferente. Aquí necesitan un piloto que pueda operar, que sea conocido y sobre todo que los priistas respeten mucho, ¿no? Entonces, el conocimiento dentro de los priistas es muy importante. Una pregunta, ¿Sí? Rodrigo Galván de las Heras, de Demotecnia. ¿Estos nombres los pusieron ustedes Sí. o son espontáneos? No, estos nombres nosotros agarramos lo que está en todo Lo que ustedes en el dicen, medio. los que se mencionan más son Sí, estos, pero esto fue exactamente. decisión de ustedes poner esos nombres. Exactamente. Sacaron a Videgaray porque ya Videgaray dijo que no quería hacer, entonces dijiste, Nosotros ¿para somos- qué lo medimos? ¿No? Somos muy obedientes nosotros, Carmen. Si él dijo que no, pues no lo metemos, ¿no? Entonces lo metiste en la encuesta y no lo Exactamente. calificaste. Estos son los personajes de los que están en todas las encuestas, ¿no? Ahí están. Entonces, ahí tienes a Miguel Ángel Osorio Chong con el 49% de conocimiento. No es tan alto siendo secretario de Gobernación, ¿no crees? No, la en verdad realidad es es bajo para haber estado todo el sexenio expuesto públicamente al segundo cargo más importante del país en términos políticos de gabinete. sí, bueno. Después del presidente, pues. Por supuesto. Presidente, secretario de Gobernación y tener 49% al final de un sexenio es un dato, ¿no? Si lo comparas además con Andrés Manuel, que lo vamos a ver ahorita, tiene 90% de conocimiento, No, pues sí es bajo. Eso puede ser una buena noticia, Carmen, porque quiere decir que te queda otro 50% ¿Para crecer? para crecer y para convencer y construir una imagen como tú lo necesites, ¿no? Porque es una cuestión de tiempo. No es lo mismo que tú tengas que darte a conocer teniendo el 10% a que tengas el 40%, ¿no? Bueno, entonces aquí dejamos a la evaluación de los aspirantes identificados con el PRI, preguntado esto a los priistas. Sí. Bueno, luego pasamos a otra página, que es esta. El Partido Verde, bueno, que ya vimos que tiene sus 5 puntos y tenemos a Manuel Velasco, que es el gobernador de Chiapas, que lo conoce el 25% del país. O sea, para ser un liderazgo regional, estatal, 24% de conocimiento versus un 4% que tiene Carlos Puente, ¿no? En conocimiento a nivel nacional. Que es el que destapó el del Senado, ¿no? Exacto. Escudero. Escudero, exactamente. ¿Será ese el 4%? Yo creo que ¿A raíz, será él. a raíz de ese destape? Pues el Verde tiene 5%, entonces a lo mejor allá está, Sí. ¿no? Menor que de la gente del Verde que lo conoce. Uh-huh. Y entonces vemos que Manuel Velasco, y lo cruzamos por los identificados del PRI. Ahora, están Carmen. bastante mal calificados ambos. Sí, Tienes el 24% que conoce al gobernador de Chiapas, pero el 5.5% que lo califica de una escala de 1 a 10. del 1 al 10, sí. 5.5 no es para Es un echar- promedio bajo, es un promedio bajo. Es un promedio bajo, Sí. igualmente del otro personaje que fue mencionado por Escudero, que tiene 4.5 de calificación. Eso es para el Verde. Exactamente. Y si los cruzamos por los identificados del PRI y del Verde, Ahí mejora Velasco. ahí Velasco da un subidón, la verdad, que está muy 7.2. bien evaluado, y Carlos Puente pues, se queda prácticamente igual, 5.7. Bueno, no pasa. Bueno, sí, de 4.5 a 5.7. Sí, Entonces, bueno, tienes esto que es el Verde. Luego tienes otra gráfica que ya cambia de color, que es el Partido Acción Nacional y las posibles alianzas con el PRD. que este es muy interesante, Carmen, porque A ver, aquí, ¿qué pasa? Nosotros podemos ver que en lo nacional Margarita está muy bien, es muy conocida, tiene 6.1 de calificación. Lo mismo pasa con Miguel Ángel Mancera, que lo conoce el 55% en todo el país, tiene 6.2. Ricardo Anaya tiene 50% de conocimiento y una calificación de 6.1. Y luego está Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, que tiene 29% de Con un conocimiento. campañón también tremendo. Ahora bueno, con todos un tienen campañón, campañón, sí. sí, con 5.7. Pero lo interesante del coche versus el piloto del Frente Amplio es que si nosotros vemos el cruce por la gente que esté identificada primero con el PAN, pues obviamente Margarita Zavala y Ricardo Anaya
las calificaciones de ellos suben muchísimo. El que se queda igual es Miguel Ángel Mancera, es decir, la gente que se identifica con el Partido Verde, con el PAN, no ve con buenos ojos la candidatura de Mancera. Y al que sube mucho entre los panistas es Rafael Moreno Valle. Los demás suben, pero en proporción el que más sube cuando ponemos identificados con el PAN es Rafael Moreno Valle. Cuando hacemos el mismo cruce, pero ahora por el PRD, que digamos que es la otra mitad del coche, Miguel Ángel Mancera sube muchísimo, es el mejor evaluado, pero empezamos a ver que los perredistas a Ricardo Anaya y a Margarita Zavala le dan 3.9 y 4.3 respectivamente. Si los perredistas no ven con buenos ojos a Ricardo Anaya ni a Margarita Zavala. Y otra vez, Rafael Moreno Valle, con un conocimiento bajo, es el que los perredistas ven como, digamos, el menos peor entre los panistas. Sí, porque le ponen 5.1 de calificación, que tampoco es para hacer fiesta. Exacto. Para él, digamos, del 1 al 10, 5.1, pero a Ricardo Anaya lo califican con 3.9 y a Margarita Zavala con 4.3 los perredistas. Exacto. Y a Mancera le ponen 6.3 los perredistas y lo conoce el 65%. En el caso de Margarita la conocen 63, Ricardo Anaya 44 y Rafael Moreno Valle 20. Sí. Ese es cuando son identificados con el PRD. Con el PRD. Y entonces aquí lo que desde luego aquí tendríamos que destacar Rodrigo Galván de las Heras, que en el PAN, Margarita Zavala tiene 70% que la conocen. Sí. A Ricardo Anaya lo conocen 62, siendo el presidente nacional del PAN. Se me hace muy bajo, ¿no? Siendo el presidente, o sea, es una encuesta entre panistas. Claro, pero acordémonos que Margarita Zavala lleva ya sexenio y medio. Bueno, entonces tienes a Margarita 70%, a Anaya 62%, a Mancera lo conocen 59%, a Moreno 35%. Y en materia de calificaciones, con la gente consultada, identificada con el PAN, Margarita es calificada con menos rango que sí. Anaya es decir, conocen más a Margarita, ajá, pero la califican más bajo. Exacto. Es decir, Margarita saca 7.3 y Anaya 7.7. Exactamente. Entonces, bueno, aquí lo que nos queda claro es que Margarita y Anaya están topados en el PRD, Mancera está topado en el PAN, y el que pudiera tener un mayor crecimiento dentro de los electores de ambos grupos pudiera ser Rafael Moreno Valle. ¿Qué te parece? Bueno, pues es parte de lo que está ocurriendo. Este es un retrato, un escenario electoral de arranque, como estás diciendo, ¿no? Exactamente. Esto es lo primero que se empieza a ver en estas encuestas, en estas mediciones, y luego tienes acá evaluación de aspirantes. Ahí vamos con Morena y López Obrador. Que es la primera vez, Carmen, que Andrés Manuel empieza tan arriba en las encuestas. Primera vez, recordamos que las otras veces viene un poco de abajo. 90% ¿Respecto a que lo conocen? Sí. Bueno, a ver, ¿qué significa esto? Que en las mediciones anteriores, ¿qué dices? En los otros procesos electorales lleva... Este es el tercero. Este es el tercero. En los anteriores, ¿qué pasó con él? En los anteriores él venía... En el primero, cuando Calderón, que fue el proceso con Calderón, él era muy fuerte en el DF, pero su trabajo fue convencer en el resto del país. Era muy conocido en el DF, pero empezó a ser conocido ya en campaña. Entonces él venía de abajo, mientras que Calderón venía de hacer una campaña interna muy fuerte, y entonces Andrés Manuel vino de abajo. Después, la del 2012 contra Peña, pues ya lo conocía todo el mundo, pero en las preferencias electorales, él venía de muy abajo. De hecho, empezó en tercer lugar. Empezaba el PRI en primero con Enrique Peña, luego Josefina, y luego venía Andrés Manuel. Ahorita platicamos de las encuestas de ese año. Muy bien, sí. Ahorita platicamos de las encuestas porque es todo un tema, pero digamos, asépticamente eran los números. Exactamente. Y entonces ahora tienes 2017 rumbo a la elección 2018 a un López Obrador que aparece en este escenario de arranque con un 90% de conocimiento nacional. Altísimo, o sea, 9 de cada 10 mexicanos conocen a este hombre, Carmen. Uh-huh. Es muchísimo. ¿Y la calificación? 5.6, que eso es ahí. Este es un tema. Cuando tú tienes una calificación de 5.6, ahora que hablabas de mi madre, pues mi madre decía que yo era un alumno de 6, porque sacaba 10 en deportes, 10 en fútbol, 10 en básquetbol, 2 en química, 2 en física, eso, promedio 6. Pues un poco le pasa lo mismo a Andrés Manuel. Sí, cuando tú tienes 5.6, tu promedio es de 5.6, quiere decir que la mitad te están calificando muy bien y la otra mitad ya te está calificando
muy mal. A ver, pero eso no lo tienes que explicar más, porque me encantó tu mención a tu madre, porque estás hablando de una manera de encontrar un punto medio, pero Promedios. Entonces nos tienes que explicar, claro, antes de continuar con la exposición de las gráficas, de qué está hecho este asunto. ¿Qué preguntaste? ¿Qué le preguntaste a las personas que contestaron y que te da este resultado? Importante. ¿Qué preguntas les hiciste? ¿Qué piensas? O sea, dime cuántas preguntas eran y qué tipo de preguntas. Eso es muy importante. Lo primero que hacemos es preguntarle, oye, ¿tú conoces a Andrés Manuel López Obrador? Y a la gente que nos dice no, ya nos seguimos preguntando sobre él. Que es el 10%. Que es el 10% en este caso. Al 90% que nos dijo que sí lo conoce, le dijimos, oye, bueno, y del 0 al 10 como en la escuela, ¿qué opinión tienes de él? Y entonces la mitad de la gente nos dio calificaciones reprobatorias y la mitad de la gente nos dio calificaciones muy altas. Que no es lo mismo con otros 5, otros 6, es que la moda quiere decir el número que más se le repite pudo haber sido el 5. No, Andrés Manuel no. Andrés Manuel... O lo amas o lo odias. O lo amas o lo odias. O sea, muy positivas y muy negativas. Ese es el fenómeno. Ese es el fenómeno. Lo que me quiere dar... Y el promedio te da 5.6. 5.6. Pero porque está en ese fenómeno. Es el único que tiene ese fenómeno. Es el único que tiene ese problema. Todos los demás es la moda. Todos los demás es el número que más se les repite. Que se repite ese número. Ajá. Eso puede llegar a ser un problema para Andrés Manuel porque lo que me dice es que los que iban a estar con Andrés Manuel ya están. Ya están con él. Y los demás nunca van a estar con él. ¿Nunca? Nunca. ¿Así definitivo? Dependiendo las alianzas otra vez y los coches, porque al final se va a definir esto por quién no quieres que gane, que más que por quién sí quieres que gane. Entonces, si Andrés Manuel estuviera enfrente de una persona muy odiada, que ahorita vamos a ver qué es lo que más odiarían los mexicanos, entonces sí, mucha gente podía irse con él, pero de inicio, el adeptos está en su máximo, Andrés Manuel está en su máximo. Uh-huh. En su máximo, que es la mitad de los que encuestaste. Y del 90%, o sea, casi la mitad de los mexicanos, que es muchísimo. Que es muchísimo. Es muchísimo. O sea, no es poca cosa lo que tiene ahí. Nunca hemos visto en un proceso electoral presidencial en este país, después de la hegemonía priista, digamos, después de la alternancia, alguien que conglomerara tantos adeptos, tantos seguidores, como en estos momentos, con el conocimiento que tiene Andrés Manuel López Obrador. Ahora, para referirnos a las campañas anteriores, este fenómeno tan polarizado respecto a qué opinión genera un personaje como Andrés Manuel, bueno, se puede entender, entre otras cosas, por el tipo de campaña que hubo o campañas que ha habido precisamente en las elecciones anteriores. La elección de Calderón, por lo menos, yo diría que fue una especie de plebiscito, sí o no, por López Obrador. Así fue. Se diseñó todo un concepto publicitario, propagandístico, para decir no por este. Y en el no por pues evidentemente la sociedad mexicana se polarizó con una exposición muy poderosa de mensajes contrarios al personaje que viene jalando a lo largo de los años. Por supuesto. Y eso está marcado en este número de 90% que lo conoce, claro, y de quien piensa a la mitad que sí y quien piensa a la mitad que no. Y es un poco la explicación que nos está dando el Estado de México, O sea... con todo respeto a la candidata o candidata, ya no sé si va candidata a todavía porque no está resuelto. Sí. Delfina, fue una campaña de Andrés Manuel López Obrador contra todos los demás. Entonces, por eso eso es lo que te decía, Carmen, de que está topado, porque Andrés Manuel, por supuesto que llevó a votar más que nunca en el Estado de México en contra del PRI, y él los conglomeró. Eso es un fenómeno indiscutible. Indiscutible. El problema es que también se vuelve el enemigo a vencer y conglomera ya a los de enfrente en contra suya. El frente. Que se está creando, bueno... El discurso es para combatir la propuesta electoral del PRI, pero hay quien dice, no, es para que no llegue López Obrador. Claro. Cada quien tendrá sus motivaciones de ese frente, pero ese frente va a jugar definitivamente en un sentido o en otro. Y tienes toda la razón, o sea, ha sido una campaña no de 6 años, de 12, casi 16 años, tratando de desaforarlo primero, después tratando de... Si alguien ha sobrevivido al sistema tantos años... Es invulnerable ya. El problema es que él y su personalidad genera también cierto rechazo. O sea, si tú sumas los votos que tuvo Morena más los que tuvo el PRD en el Estado de México, pues casi duplican los que tuvo el PRI. Uh-huh. ¿No? El problema fue pues que su personalidad separó y no permitió que muchos perredistas votaran por él. Entonces, su campaña y su manera de convencer, sobre todo a los perredistas,
rumbo al 2018. Pues ese va a ser el gran tema, porque la dirigencia del PRD desde luego se perfila a alianzas y además los números lo indican claramente. Lo que le conviene a los opositores en términos prácticos es hacer una alianza, un frente, ya sea para combatir al PRI o ya sea para combatir a López Obrador o ya sea para las dos cosas. Vamos a ver qué resulta, pero es evidente que, como tú dices, en solitario el PAN no podría, a menos que tuviera una sorpresa de candidato. Ni así, Carmen, ni así, ni que hubiera de la chistera una sorpresa. No así. ¿Con ningún candidato? ¿Con ningún partido? No, el PAN no. El PAN necesita una alianza con un partido fuerte. Necesariamente. Necesariamente. Y el PRD ni se diga. Más. El PRD ni se diga. O sea, ambos necesitan indiscutiblemente una alianza. Y lo lógico, como se está viendo, es que se alíen entre ellos. Así es. Eso es evidente. Es la única posibilidad que tuvieran en estos momentos, ¿no? Ahora, la gran interrogante con estos números que estás dando es si el Verde y Nueva Alianza, que pueden ser capaces de lo que sea, se suben ese barco. O lo suben ese barco. Exacto. Y si eso ocurre, entonces el PRI se queda en 14. Claro, porque además recordemos que hay elecciones en 9 estados a gobernador. O sea, las alianzas no nada más se hacen arriba en lo federal, ¿no? Las alianzas se hacen también en los estados. Son 9 gubernaturas para 2018, 3,000 y pico cargos de elección popular. Es una locura. Va a ser una mezcolanza tremenda. Claro, entonces las alianzas no solamente, a lo mejor aquí arriba es sí, hablamos de la presidencia, pero hay 9, sí, hay mucho poder que se va a distribuir mucho poder 2018. Casi todo el poder se va a distribuir en 2018. Claro. Y podemos decir que el PAN y o el PRD no han ganado ninguna elección en la que no vayan juntos, ¿no? Podemos decir que el PRI en lo local nunca ha ganado una elección en donde vayan 2 fuerzas, no 3 fuerzas, y Morena podemos decir que no ha ganado ninguna elección, ¿no? Entonces... Bueno, está disputando el Estado de México, pero está cuesta arriba. Exactamente. Entonces, sí, lo que tienen que construir los partidos de aquí en adelante es algo que yo no sé si lo están entendiendo. Están entendiendo a su propia gente, ¿no? A ver, sigamos con las... Sí, está muy interesante. Sí, está muy interesante las gráficas. Bueno, nos detenemos aquí, que es el personaje en este momento... el personaje que ha mantenido su presencia pública durante tantos años y que va por su tercera elección por la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, regresamos al punto. Lo conoce 90% a nivel nacional. En Morena lo conoce 94%. ¿Qué pasará con el 6% que no lo conoce siendo de Morena? Es un enigma, ¿eh? Sí. No, porque además, lo que sí, Carmen, es que la próxima elección va a girar alrededor de este hombre, ¿eh? No tengamos duda. Va a girar alrededor de este hombre. ¿Quién lo puede vencer? Vamos a ver campañas del miedo al cambio y vamos a ver campañas de... ¿Otra vez? Otra vez. Ya no nos puede ir peor. O sea, va a ser una campaña del miedo, ¿no? De qué pasa que si nos volvemos Venezuela y todo Bueno, Venezuela va a ser evidentemente la gran referencia para atacar a López Obrador. Pero bueno, pues no entiendo todavía ese tipo de argumentos, pero bueno, es un argumento que además ha funcionado. El peligro para México. Se hizo con Chávez, igualmente se quiso asociar la figura de Chávez a López Obrador. Así es. Ahora indiscutiblemente, y ahora peor, porque el contexto de Chávez era una circunstancia y ahora Maduro es otra cosa todavía más polarizante. Y entonces dentro de los otros dos competidores, pues estará la continuidad de uno o un tercer frente, que es el Frente Amplio. Y luego la otra sería lo positivo, que sería, bueno, ya no nos puede ir peor de cómo nos está yendo, pues vamos a aprobar a Andrés Manuel López Obrador. Démosle la oportunidad. Es al único que no le hemos dado la oportunidad. Este sería el tipo de situación que los mexicanos tendrían que valorar a la hora de decidir un voto u otro. Y así van a ser las campañas el próximo año. Así van a ser las campañas. Sí, la ves. Campañas de odio, campañas de miedo, campañas de... Bueno, va a haber campañas de todo tipo y las redes sociales van a ser el gran territorio, las grandes plataformas serán esas. Va a ser la campaña del miedo a que llegue Andrés Manuel versus... Pero a ver, ya una vez que ya lo hicieron, porque no sería la primera vez que veamos que hay todo un aparato para que digan este hombre va a acabar con el país. La mafia del poder. La mafia del poder, esa expresión que usa el propio López Obrador. Y bueno, ya esta es una interpretación, no está en las mediciones, una interpretación tuya como experto en medir a la opinión pública. Creo que tú dijiste, ¿no? Que la opinión pública no existe si no la mides. Es correcto. Y tú te dedicas a medirla. Exacto. Bueno, midiendo la opinión pública que no existe si no la mides según tú, correcto. A ver qué dice la opinión pública de lo que dices tú. Pero bueno, en ese tema está el asunto de tu percepción, tu opinión sobre la opinión pública y esto que volvería a ser un discurso que ya se tuvo.
¿La sociedad mexicana está inmune a ese tipo de mensajes o sigue siendo susceptible de recibir mensajes ya vistos, ya cantados, ya planteados en otros procesos electorales? El muro que se derriba, sí, etcétera. La sociedad mexicana está predispuesta a cierto tipo de mensajes. A ver. Sí, hay en el caso, en torno a Andrés Manuel Obrador, la mitad de los mexicanos está predispuesto a que lo que digan no solamente no lo van a creer, sino que los provoca a votar a favor de él. La mitad, o sea, la mitad. Digan lo que digan. Están vacunados. Sí, la mitad. La mitad. Pero lo que estoy tratando de ver con estos números, de explicar también, es que es por primera vez también la otra mitad, Carmen, está que le digas lo que digas sobre Andrés Manuel, que no le han encontrado nada, que es bueno, que ahora va por la República del Amor, que no es mala persona, que tampoco ya va a ir a votar por él. O sea, ya sea que le digas cualquier cosa, no lo va a querer. Está predispuesta. Así se cambia incluso su tono, matice su postura, se rodee de empresarios, venga con gente que no te imaginabas que venga, pero para mandar señales de que va a ser un gobierno distinto a lo que se esperaba por muchos. Mira, ¿Eso no lo va a cambiar? Yo soy muy futbolero, Carmen, y le voy a los Pumas. Eso, haces muy bien. Y después pueden intentar venirme hoy a decirme que le vaya yo al América. Y así me digan lo que me digan, nunca voy a votar. No. Ni voy a ir al estadio a apoyar al América. Es un poco lo mismo lo que está pasando ahorita con Andrés Manuel. Te entendí perfectamente. ¿No? Entonces, te entendí perfectamente. ¿Y ese es el caso? Ese es el caso. Ese es el caso. Entonces, ¿qué sí pasa? Que hay... Pero ¿qué tal? A ver. ¿Sí? ¿Qué tal que el América cambie de dueño? ¿Qué tal que el América cambie de color? ¿Qué tal que el América contrate a Neymar, que ya pues algo pasó y no le gustó al Paris Saint-Germain? ¿Qué tal que hagas 1, 2 temas esenciales? Color, nombre, aliados, mensaje, y te mantengas con tu nombre. ¿Ni así? Yo, Rodrigo Galván, nunca mente. Nunca, o sea, ni así le irías a la América. No, a la América, no. Pero bueno, pensando en un candidato. Pero lo que sí, exacto. A ver, un candidato no, que ese No a favor de Andrés Manuel. Exacto, a menos que, a ver, a pero menos que haga cosas... Pero podría dejar de ir a votar, que son dos cosas diferentes. A ver... O sea, son dos cosas distintas. Yo porque soy radical en el fútbol, ¿no? Pero hay gente que le gusta y le medio gusta el fútbol. Lo mismo ocurre en la política. Hay gente que está muy radicalizada, muy estable en sus decisiones. Pero hay mucha gente cambiante. Mucha gente que... ¿Tanta gente? ¿Qué porcentaje de indecisos, de cambiantes, de gente que podría cambiar? Indefinidos, le podemos llamar. Indefinidos. De indefinidos. ¿Cuántos son? En este momento son muchísimos. ¿Cuántos muchísimos? Estamos hablando más o menos con el 60% de los mexicanos está indefinido. ¿Qué? El 60. Claro, porque además ni siquiera saben cuándo es la fecha de la elección. Eso ya te convierte en un indefinido. Pues ese es otro país, o ese es otro mundo. Claro, pero estos 60% ya tiene una preferencia electoral a favor o en contra ya de alguien. Ya la tienen. Entonces, estas campañas... Pero a ver, ¿cómo la tienen, pero están indefinidos? Sí, claro. ¿Cómo? O sea, a ver, ¿cómo es tú eso? puedes tener una predisposición a votar por Andrés Manuel. Sí. O a votar en contra del PRI. Que no necesariamente quiere decir que vais a votar por Andrés Manuel. De acuerdo. ¿No? Pues o puedes por tener... el PAN, por el PAN, Frente, exacto, o por un independiente, que no veo aquí independientes, por cierto. Ahorita me cuentas. Sí, ahorita vamos. No los conocen. Ahorita vemos. Pero bueno, exactamente. Yo lo único que tengo claro en estos momentos es que no quiero que gane el PRI. Bueno, eso no necesariamente hace que mi preferencia electoral se convierta a votar por Andrés Manuel. Si es la única opción, Andrés Manuel, de ganarle al PRI, pues tal vez sí puede votar por él. O al revés, que es lo que estoy diciendo, que está tratando, que ya ocurre con Andrés Manuel. Una cosa es que Andrés Manuel, lo único que yo sé es que soy del 50% que dicen que no quiero que gane Andrés Manuel. Eso no me hace priista, ni me hace panista, ni me hace del frentista, ¿no? Lo que me hace es que voy a estar esperando las campañas para ver quién le puede ganar a Andrés Manuel, y entonces sí puedo votar por él, ¿no? Entonces, estos cambiantes, estos indefinidos, en estos momentos, muchos de ellos tienen definido quién no quieren que gane, y muchos de ellos tienen definido quién le gustaría que ganara. Por ejemplo, mucha gente en estos momentos me dice que pudiera votar por Margarita Zavala. Mucha gente. Bueno, pero falta ver si esos indefinidos, a la hora de que quien le pueda ganar al PRI sea Andrés Manuel, si van a votar por Andrés Manuel.
y no Margarita, ¿sí? Por eso les llamo indefinidos, porque tienen una preferencia electoral anterior, pero no está completamente seguro de ir a votar. Ahora, ¿qué sí puede pasar con Andrés Manuel? No es lo mismo que Andrés Manuel me provoque a votar en contra de él, a que con su campaña me convenza de no ir a votar. No es lo mismo que yo no quiera ir al estadio a apoyar al América, nunca va a pasar, a que yo diga, no voy a ir al estadio a apoyar en contra del América. Son dos cosas diferentes y es a donde debiera apuntar la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Desde tu punto de vista, Andrés Manuel López Obrador tendría que dedicar sus esfuerzos a mantener lo que ya tiene o intentar ganar lo que no tiene. A mantener lo que ya tiene, convencer a estos indefinidos, por ejemplo el PRD, estoy seguro que hay muchísimos indefinidos que pueden votar por él. Tiene que mantener lo que tiene, pero tiene que basar sus argumentos de campaña en convencer a la otra mitad del país de que él no es un peligro para este país. No para que vayan a votar por él, sino que simplemente para que se queden en sus casas y no vayan a votar. Y que no polaricen con la circunstancia. Claro, que no se le sumen a alguien. O sea, que los que no están por él, que no voten por nadie. Exacto. Esa sería su estrategia. Lo que tú dices sería su estrategia para no perder lo que tiene. ¿Está difícil que pierda lo que tiene? ¿Qué tendría que pasar para que pierda lo que tiene? No. ¿Tendría que ser un error garrafal político de algún tipo? Y aún así. ¿De plano? O sea, y aún así. La gente que está con Andrés Manuel son 9 y son 10, está completamente a favor de él, ciegos. Ciegos me refiero. O sea, que tiene, a ver, este spot que sacó el otro día en su cuenta de Facebook, que safe, ¿no? O sea, sí. Ya sea Delfina, Eva Cadena, ya sea los asuntos negativos que le han caído en los últimos tiempos, dice, me viene y me va porque no me hacen nada. Por supuesto. ¿Y sí? Nada, no le hacen nada. Entre los suyos, no le hacen nada. Esa es la buena. La mala es que ya veo muy difícil que comienza a uno más. A uno más. O sea, ya llegó a su tope, como dices. A su tope. Andrés Manuel está en su tope. ¿Qué sigue con los de enfrente, no? O sea, a ver, porque los de enfrente la campaña es completamente al revés, Carmen. O sea, al revés es, a ver, aquí el único que le puede ganar a Andrés Manuel soy yo. A ver, venga ahí, el PRI que está a punto de tener su asamblea. Estamos ahí en esta semana, la asamblea del PRI. Candados, y vamos no a ver, candados. no candados, nos vamos con un priista, vamos con uno que no sea tan priista, en fin, el PRI y su dilema. Pasemos, bueno, no sé si quieres que terminamos las gráficas y regresamos. No, si quieres, está mejor. Bueno, está mejor. Entonces, bueno, pasemos entonces al PRI y sus dilemas. El PRI, si no lleva en el barco al Verde y a Nueva Alianza, pero por lo menos al Verde se va a quedar en el 14, según este preliminar. Así es. Bueno, entonces tiene que ser algo desesperado, o bien para hacer un pacto político de algún tipo con el frente, que es lo que muchos piensan que puede ocurrir, y decir, bueno, pues que gane alguien que no sea López Obrador, pero nosotros no podemos, entonces nos hacemos un lado con tal de que gane alguien que no sea López Obrador. Que ya ocurrió. Ese es un escenario tremendo y que está ahí como una posibilidad. Que ya ocurrió. En el 2006, 3 millones de priistas votaron por Calderón. Exacto. Ese es el gran fenómeno y podríamos pensarlo como una posibilidad. Está el otro escenario que es, vamos a darle la batalla al PRI y a López Obrador, y entonces el PRI va a tratar de convencer al Verde y a Nueva Alianza para que no se vayan al frente y se queden con él. Exacto. Y entonces harían 3 polos. Exacto. Si logra el PRI mantener a Nueva Alianza y al Verde en su barco, serían 3 polos competitivos. ¿Sí? ¿Y qué sucedería ahí, en ese escenario? Por primera vez, estaríamos viendo a tercios reales en la campaña a presidente de la República. No ha ocurrido nunca. Siempre han sido 2, ¿no? Por lo menos desde que hay alternancia, me refiero, ¿no? Sí, o sea, desde 2000 para acá, de Fox para acá. Siempre han sido 2. Sí. ¿Verdad? Ahora. Aquí tendríamos, si se hace esas mezclas, ahí tendríamos un escenario de 3. 3 que sería Morena con el PT y con Movimiento. Exacto. El PAN y el PRD. Y el PRI con Nueva Alianza y el Verde. Solo así tendrías tercios. Tercios. Ahora, ¿cuál ha sido el error constante? Si no, tendrías de A2, que sería el Frente y Morena y el PRI de tercero. Exacto. Regresando a lo que me preguntabas. Imagínate lo que vale esto para el Verde y para Nueva Alianza. ¿Qué cosa? Carmen, bueno, lo que haya sacado el Alfredo del Mazo en el Omex con el Verde, tú dime lo que vale ahorita. ¿No? Exactamente. Bueno, y así lo cobran. Pues, seguramente. Entonces, dentro del PRI,
un error constante que ha habido en el PRI es decir, es que con el PRI ya no te alcanza. ¿Por qué no buscamos perfiles que le gusten a los switchers, perfiles jóvenes, que no tengan negativos, no importa si es joven o viejo, ¿no? Sino que sea un perfil nuevo, que sea un perfil... ¿Hablas del PRI? Hablo del PRI. Bueno, ya estamos en el tema del PRI. Del PRI, ¿Qué tendría que ser el PRI según sus números? Según sus números, y además la historia del PRI, y lo que he visto en estos últimos procesos electorales, es un poco lo que ocurrió con Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo se preocupó con el fuerte y con todo, creo que era su lema. Dijo, a ver, ya no voy a convencer a alguien que no sea priista. ¿Ok? Vamos por los priistas. Su perfil, su campaña fue priista. Archipriista, sí. Y ganó. Bueno, esa es una discusión. Ahorita, es una discusión abierta porque el tema es ganó cómo ganó. Pero ese es un tema que no está en la encuesta. Te pongo ejemplos como en Nuevo León, te pongo ejemplos en Querétaro, te pongo ejemplos de muchos priistas que estaban bien evaluados antes, entre toda la sociedad, se convirtieron en candidatos y perdieron su elección. ¿Por qué? Porque es cierto que tal vez con el PRI no te alcanza, pero sin el PRI completito, seguro no. Entonces el PRI tiene que buscar priistas. El PRI tiene... Oaxaca. Mira Oaxaca, Carmen. En Oaxaca había 3 palabras que eran muy odiadas entre todo el mundo. PRI, Murat y Ruiz. Por Ulises. Y ganó Murat y ganó el PRI. ¿Por qué? Porque son los priistas, Carmen. Entonces, ellos y había frente, había PAN PRD en Oaxaca, y había PT muy fuerte, y había un Morena muy fuerte. Y ganó el PRI. Entonces, el PRI tiene que entender de los procesos anteriores que si no pone a un priista, Alfredo del Mazo no ganó por guapo, ni por joven, ni por... primo. No, yo creo sí, porque yo esa es una creo que extensión del sí PRI. ganó por primo. Ganó por primo. Más bien, eso es lo que ganó. Eso es lo que ganó. Lo que compitió, porque la discusión de ganó o no ganó está todavía en veremos. Claro. Porque es el PRI, hombre, es todo el PRI, y son las técnicas la expresión priistas más clara, dinosaurica incluso, porque fue una elección de Estado, que es lo que define al PRI. O sea, históricamente lo que define al PRI es ese aparato monumental que no importa si son recursos públicos o lo que sea, pero es el aparato. Y eso es lo que está aquí. Entonces tú dices, si eso ocurrió en el Estado de México, eso es lo que pronosticas va a ocurrir 2018 y es lo que tendría que hacer el PRI, entre comillas, para competir realmente para la elección presidencial. Buscar priistas. Tiene que buscar un perfil priista. ¿Y qué nombres tienes aquí? A ver, ¿por qué no vamos a en los perfiles priistas tenemos a Miguel Ángel Osorio Chong. Vamos a ver tus gráficas, ¿te parece? Claro, por supuesto. Y seguimos escuchando tu análisis y las gráficas que están aquí. A ver, ahí Livier Cuevas, si me presentan las gráficas. Estamos ahí con... Estos no. Estos son los independientes. Estos son los independientes que ahorita no. No, vamos con el PRI. A ver aquí. Son las privadas. Esa es buena. Mira, dice ahí. A ver acá. Lo único que tiene claro los mexicanos es que no quieren a alguien corrupto. No está mal saberlo, ¿no? Eso es lo principal. ¿El 36%? El 36%. Y 31% que no le cumplan lo que le prometen. Y el 19% que no tenga mala imagen. Mala imagen, y ya los demás son muy bajos. Pero bueno, regresando al tema del PRI en lo que nos... A ver, aquí está. Ahí están, fíjate. Ay, perdón. A nivel nacional, vemos conocimiento del 60% de Miguel Ángel Osorio Chong, del 34% de Erubiel, 28% de Manlio, y luego viene Aurelio con 19, Narro con 12, Mid con 10, Ivonne Ortega con 10. Ahora, aquí el mejor calificado dentro de todos los mexicanos es Erubiel, y empatado con José Narro, con 6.0. Pero como ya vimos, nosotros necesitamos preguntarle a los priistas qué es lo que ven. Y ahí cambia completamente la ecuación. ¿Por qué? Porque Erubiel sube en conocimiento y sube muchísimo en calificación. 7.8 con los priistas. Con los priistas. Ojo que estamos viendo el número, la calificación más alta de toda la encuesta, ese 7.8, ¿no? De toda la encuesta, de todos los candidatos. De todos los candidatos, de todos sus partidos y cruces. O sea, el mejor calificado de todos. Dentro de los suyos es... Dentro de los suyos, que es el PRI en este caso. Exacto. Es Erubiel Ávila, claro, López Obrador con Morena. Exacto. Y en el PRI, y ahorita vemos lo demás. Exacto. Y Miguel Ángel Osorio, que también está con 6.9.
Y Manlio Fabio Beltrones, que si fuera solo de los priistas, se mete dentro del top 3, ¿no? Dentro de los priistas está muy bien evaluado Manlio. 6.9. Exacto. Pero lo conoce el 30%. Lo conoce el 30%. 49% a Miguel Ángel Osorio, 42% a Erubiel y 30% a Manlio lo conocen en el PRI o los identificados PRI. Que eso es un dato, es un síntoma de lo que le ha pasado al PRI. Antes no son priistas, sino identificados con el PRI, que no es exactamente lo mismo, ¿no? No es necesariamente lo mismo, pero aunque le pasa un poco al PRI lo mismo que al América. ¿Qué? O sea, ya si tú eres identificado con el América, seguro es radical a favor del América, ¿no? Entonces, si asumes que eres americanista, es que ya eres total la cosa. Sí, en el caso del PRI una credencial de votar, una credencial de socio. No sé cómo se llaman esas cosas que regalan. Entonces, es un síntoma, Carmen, que antes los priistas, si te dejaban ir Luis Donaldo Colosio, Camacho, ¿te acuerdas aquella en el 94? Y todos los nombres eran conocidos arriba del 60% entre los priistas. O sea, todos los priistas eran muy conocidos entre los priistas. ¿No? Entonces su campaña nada más era de ir a pasear, ahí viene el candidato. Ya sabemos quién es. Pero ahora ya no. Ya no. Le pasó a Peña, que todo el mundo sabía que iba a ser el candidato desde 3 o 4 años antes. Bueno, se encargaron de posicionarlo de manera brutal. Lo posicionaron muy bien. Y todos los priistas del país sabían quién era Enrique Peña Nieto, ¿no? Y ya ahora no. Las cónclaves eran en el Edomex, eran en Toluca, ¿no? Y ahora veo, si el mayor conocimiento lo tiene entre los priistas Miguel Ángel Osorio Chong, que es el secretario de Gobernación, y no llega al 50%, es un síntoma priista, ¿no? ¿Y qué fenómeno es ese, según tu punto de vista, en el análisis? Yo creo que que la gente se ha distanciado de los partidos. Esa es una. Que es indudable. Sin duda. Pero en el caso del PRI, el PRI ha dejado de sus formas, sus prácticas, buenas o malas. A ver. Buenas o malas. Sus usos y costumbres. ¿Como cuáles, por ejemplo? El dedazo. Y muchos lo añoran, por eso la asamblea de esta semana va a ser muy importante, porque dicen claro. candados, elección o dedazo. Exacto. ¿Cuánto va a contar Peña Nieto en la elección? Ya el presidente del PRI, Ochoa Reza, dice va a ser un factor definitivo. ¿Qué tan definitivo como para llegar al dedazo? Por supuesto. Los priistas... ¿Añoran eso? Por supuesto que lo añoran. Necesitan línea. Los priistas necesitan línea. ¿Para dónde sí, para dónde no? Porque se están jugando su trabajo. Son grupos. Y antes el PRI era un solo grupo. Entonces decían, los priistas nunca han estado con el mejor. Nunca en la vida. Siempre han estado con el bueno, que son dos cosas distintas. Hubo veces que eran el mismo, el mejor y el bueno. Pero los priistas necesitan que les digan quién es el bueno. Y entonces ahí se cuadran. Y entonces ahí empiezan a funcionar. Y entonces ahí empiezan a hablar el mismo idioma, sí lo que el candidato diga, sí yo junto tanto, sí yo las secciones electorales, sí yo tanto. Se activa la maquinaria. Como con Alfredo del Mazo en el Estado de México. Y eso desde tu punto de vista va a ser 2018. Tendría que ser. Y lo vamos a ver en esta semana y el sábado y veremos qué definen los priistas. Claro. La diferencia con el Estado de México es que el presidente en el Estado de México es el priista número 1 y el que más influye y el quien dice quién es el bueno. A nivel nacional, no. A nivel nacional, acordémonos que Peña como candidato perdió en muchísimos estados en este país. Fue el segundo lugar en muchos estados y por eso es presidente de la República. Pero su liderazgo estatal es el que se ve, por lo menos ahorita, en los números, muy disperso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué es lo que piensan los priistas. A ver, veamos eso. Déjame quitarte aquí un poco el micrófono aquí. A ver, ¿qué dice ahí tu gráfica? Tus gráficas. La evaluación de los aspirantes. Exactamente. Y volvemos a pasar preguntándole a los priistas. Nos dicen, ¿cómo ves a Miguel Ángel Osorio Chong? Pues el 50% que lo conoce le da 6.9. Erubiel Ávila, 42%, 7.8. Manlio Fabio Beltrones, 30%, 6.9. Y luego, de ahí hacia abajo, que son Aurelio, el doctor Narro, José Antonio Meade e Ivonne Ortega, tienen conocimientos muy bajos. 10%, 9-10%. Sí. Y por ejemplo, vemos al doctor Narro que pasa entre todo el país, del 6
A solo los priistas a 6.9, pues sí es una subida porque es parte del gobierno federal, pero podemos ver que Ivonne Ortega pasa del 4.1 al 6.4. O sea, Ivonne Ortega entre los priistas sí es factor, sí lo es. Ese 9% que la conoce opina muy bien de Ivonne Ortega. Entonces, así es como se tienen que leer los priistas. Y regresamos. Si los priistas no entienden, Carmen, que tienen que regresar a las bases, lo que los hace ganar es el priismo, los símbolos, las camisas rojas, bajarse de las camionetonas y decir, miren, él es el candidato, él es el bueno, y quieren convencer a los indefinidos, les va a pasar lo que ha pasado en muchas elecciones estatales. Ponen al mejor de la encuesta y pierde la elección, porque está bien calificado entre los no priistas. Pero lo trepas a eso y lo matas. Y los priistas dicen no. Y los que no son priistas dicen tampoco. Claro. Dentro de eso deberían escoger a ver, en los dilemas del PRI, Rodrigo Galván de las Heras, ya que hablamos de los dilemas de Andrés Manuel, de los dilemas del PRI. Entonces, al PRI, según tu revisión, tus aproximaciones en estos escenarios de arranque, el PRI tendría que ir por algo muy priista, o sea, se va a quedar en el límite. O sea, jugar al prismo puro, en lugar de decir, mejor vamos a buscar un personaje que no sea tan priista, pero que sea reconocido por la sociedad y que con la fuerza del PRI y un personaje con un perfil que no sé quién podría ser, pero supongamos, ¿no? No sé, un exrector, ¿qué te gusta? No, un alguien que tenga un cierto... Que no tenga negativos. Que no tenga negativos, que sea un ciudadano razonablemente potable, que diga, voy por el PRI y entonces me sumo como candidato no priista, pero que va con este barco. Si hacen eso, ¿qué les pasaría? Supongamos que hay un alguien que tiene estas características y que sí acepta la candidatura y el PRI dice, vámonos por porque sí es un priista, hay demasiados negativos en el PRI. ¿Qué pasaría según tu análisis? Aquí estamos ya en el análisis político. Sí. La maquinaria tiene una genética. Tiene unas formas, la maquinaria priista. No estoy diciendo que alguien con ese perfil no pueda funcionar con la maquinaria. Lo que quiero decir es que hay que preguntarle a la maquinaria. Las formas... Alguien que esté intermedio como Narro, por ejemplo. Dije rector de la UNAM, pero que ahora ya se sabe que es más claramente priista, etcétera. Pero que es una figura así de intermedia. ¿Qué piensas de eso? ¿O ya está muy identificado con el PRI? No. El asunto del PRI es que Narro tiene muy bajo conocimiento. Cuando Narro se pare en la seccional 23, en el comité directivo estatal de Oaxaca y esté en la sección 22-23, el responsable del PRI en esa sección no va a saber físicamente quién es Narro. Pero eso se cura con campañas. No necesariamente, ¿no? Porque ya va a ser muy corto el tiempo. Es poco tiempo para que se cure eso. Digamos que se cure eso. O sea, para que alguien que no es conocido se conozca en la campaña. Exactamente. No les da tiempo para eso. Para convertirlo en el bueno. En el bueno. No en el mejor. En el bueno, exacto. Para que la maquinaria diga, este es el bueno. Exacto. Eso no le da tiempo a los que están ahí abajo de la tabla. Es una cuestión de tiempo. Entonces, bueno, el escenario de alguien que sí se ha conocido, no sé quién, pero que el PRI convenza, no sé, un deportista, una figura que pueda tener por sí mismo, que tenga un conocimiento alto, que tenga un conocimiento alto y un reconocimiento público y que de pronto digan, pues con ese escenario. Tampoco. Te voy a decir por qué. Lo de los candados no es menor, Carmen. Que tengas carrera de partido para los priistas es muy importante. ¿Qué es lo que dice la Bastida? Exacto. Que hayas competido en alguna elección es muy importante para los priistas. Que hayas pasado por campañas electorales es fundamental. El doctor Narro, lo mismo que Aurelio, lo mismo que Mid, no han pasado por esos procesos que los directores de sección del PRI de Coahuila ya pasaron y que están por pasar, o ellos creen o están en el proceso para llegar a eso. Entonces, cuando tú pones a alguien que no ha pasado por lo que ellos han pasado, en el PRI no funciona. En el PRI no sirve. Y ve las campañas que ha perdido el PRI, Carmen. Las más significativas, Nuevo León, por ejemplo. El Bronco sacó un poquito más de votos de los que sacó Rodrigo Medina. Ivonne Álvarez fue un fenómeno como aspirante.
estaba muy bien evaluada entre los panistas, entre los independientes. Pero los priistas, bueno, el dato duro es muy fuerte. 450,000 priistas votaron por presidentes municipales del PRI y no votaron por Ivonne. ¿Por qué fue eso? Porque Ivonne no había pasado por la maquinaria. Por la maquinaria. Porque no era la buena, o sea, porque no era en el código, en el uh-huh, código no estaba como identificada como la buena, es decir, como la que eligió la propia estructura. Claro. Y el que estaba arriba, en este caso el gobernador. Exactamente. Ese es el tema. Y eso pasaría en la presidencial sin la menor duda. Entonces, en ese escenario, al PRI, ¿qué le queda? Escoger entre un priista y un priista. Nada más. Aspirar a convencer a todos Osorio los priistas. Chong o Erubiel Ávila. ¿Está en eso? Si hoy fuera la decisión del PRI, con estos números tendría que decir Osorio o Erubiel. O Manlio, que fue presidente del PRI. O Manlio, ninguno de los otros dos ha sido presidente del PRI. Todos los tres. Tú dirías, tendría que elegir entre esos tres. Sí, el PRI, si hoy fuera el asunto, dijera, tengo que hacer eso, no tendría que irse por un outsider. No, un switcher y con un perfil que convence. No va a convencer a nadie. No va a convencer a nadie. El América no va a convencer a nadie más que no le vaya a la América. O sea que... Entonces su única oportunidad es llenar el Estadio Azteca de americanistas, que no vaya con todos los recursos del mundo, que eso va a pasar. Todos los recursos del mundo, que el gran rival que tiene enfrente, que es Andrés Manuel, no convenza más perredistas, ¿no? Y que el Frente Amplio no se convierta en una opción para ganarle a Andrés Manuel. Y entonces se vuelva un asunto de la gran maquinaria que hay en este país, que es el PRI, que es innegable, contra el gran fenómeno de candidato que es Andrés Manuel. Y así, a tercios, digamos, safe, ¿no? Empatar la elección, apostarle al día D. Al día D. Fiu. A ver, ¿qué nos falta por ver en estas gráficas? Qué bárbaro. Aquí pues es eso. Aquí hay una cosa que, bueno, es un agregado importante. Muy de importante. cada par de características, ¿usted cuál preferiría que tuviera el próximo presidente de la República? Oye, Carmen, 43% quiere mujer. Ay, ¿qué tal? Mira, qué bonita gráfica. Quiere mujer. Esto me gustó muchísimo, mira. Digo, por género, desde luego. Por supuesto. La mitad dice mujer, eso es lo que le ayuda a Margarita, evidentemente. Muchísimo. A ver, aquí tienes, de cada par de características, veme leyendo ahí. Tenemos, entre hombre y mujer, el 45% prefiere una mujer. Respecto a un 33% que dijo hombre. Es muchísimo, ¿eh? Y 21% cualquiera, pero sí hay definición, fíjate, ¿no? Sí, sí, claro. No es, la gente no prefiere a cualquiera, sino prefiere una mujer. Claro. Ándale. Eso es nuevo, en este país. La que sigue, que también es muy significativa, dices, bueno, ¿prefieres a alguien que sea cercano a Enrique Peña Nieto o que no sea cercano a Enrique Peña Nieto? 8 de cada 10 mexicanos nos dicen que no sea cercano a Enrique Peña Nieto. 8 de cada 10, 83% dicen no sea cercano. El 11% dice que sí. Uh-huh. Y cualquiera el 3%, o sea, no. No, aquí está claro. A ver, ¿joven o maduro? Eso es muy importante. Fíjate que si te fijas, tenemos una camada de gobernadores muy jóvenes. Mira cómo salieron muchos de ellos, Que no muchos acabaron bien. Sí, Hoy los mexicanos nos lo dejan claro. Y la pregunta fue tal cual, Carmen. ¿Tú prefieres a alguien maduro o prefieres a alguien joven? ¿Y a qué le llamas maduro? Cualquier cosa. Lo que tú intuyes. No hay una definición. Tiene que ver con edad. No hay una definición. No es edad. Maduro o joven. O joven. 52% quiere a alguien maduro. Contra un 33% que prefiere a alguien joven. O sea, hoy esa camada de candidatos de todo tipo, panistas, priistas, perredistas, que nos pintaron como jóvenes, como con fuerza, con tal, hoy ya tuvieron su desprestigio, prefieren a alguien maduro. Oye, ¿qué cosa es esto? Luego, ¿mano dura o conciliador? Esto es algo muy importante porque también es la primera vez que México se manifiesta así, tan fuerte hacia la mano dura. 63% dice mano dura. 63% quiere a alguien de mano dura sobre un 29%, o sea, más de 2-1 sobre alguien que quiere a alguien conciliador. Lo que tendríamos que saber es qué cree o qué interpreta la gente por mano dura. Y ahí tendrías que hacer un estudio de qué entiende la gente por mano dura que contestó esto, porque pueden ser muchas cosas, pero es un dato interesantísimo. Muy importante. O sea, la gente Antes no era así. Por lo pronto queda claro que la gente quiere que pase algo. No queda claro cómo quiere que pase. Pero que la gente quiere que pase algo es indiscutible con este mano dura 63. Porque antes decía la gente, alguien conciliador, no queremos más problemas. Ahora quieren que ocurra algo, como tú dices, ¿no? Que ocurra algo, yo creo que esa es la expresión más clara, porque mano dura siempre da la idea de que es una situación de autoritaria,
Y no necesariamente la gente quiere algo autoritario, sino algo que suceda, que sea firme. Así es. No, a lo mejor. Pero eso te dejo de tarea, que algún día nos digas que no, dice la gente hacemos. De mano dura. Encantado lo hacemos. Bueno, tienes un indicador fenomenal de expresiones de la gente en ese sentido. Y luego, checa la que sigue, por favor. ¿Qué cosa es esto? Rodrigo Galván de las Heras. Ya sé. ¿Qué demonios significa Ya esto? sé. Mira, estas preguntas las hicimos con toda malicia, ¿no? Va a ver esta mala leche tuya dice, que está ahí, dime qué. ¿Políticos como los de antes o políticos como los de ahora? ¿Qué es esto? La gente quiere políticos como los de antes. Lo que nos está diciendo, lo que estamos leyendo. ¿Qué es esto de políticos como los de antes respecto a políticos como los de ahora? 61 contra 18%. Pues es que mira, yo sé que las calificaciones de este último gobierno no han sido muy buenas, pero nunca habíamos visto... ¿Qué lo notas? Sí, nunca habíamos visto 5 gobernadores en la cárcel. Sí. ¿No? Sí. O sea, el desprestigio a los políticos de hoy versus la juventud, que también está mal calificada en los gobernantes, cosa en la que estoy de acuerdo, porque yo creo que alguien debe pasar por ciertos golpes en la vida para poder llegar a gobernar, ¿no? Pero han dejado muy mal parada la condición de joven. Exacto. Sí, estos jóvenes que fueron gobernadores y que están presentando el peor rostro del gobierno, sí, pues sí. Ahí, a lo mejor esta es de respuesta. Mejor como los de antes, como cualquier cosa que sea lo de antes, ¿no? Tratando de leerla, nos vamos un poco más hacia el orden, a ver. ¿no? O sea, lo de, como los de antes, es que haya más orden, que haya más respeto, ¿no? Eso es a lo que se refieren con esto, que entre los de antes y los de ahora. Pero es brutal, la proporción, Es brutal. Sí. Como los de antes. La gente prefiere los políticos como los de antes respecto a los de ahora. Vuelvo a decir, nos debes la tarea porque al final necesitamos saber qué es exactamente lo que la gente podría tener como referente para decir políticos de antes. Creo que coincido contigo, es evidente que no quiere que sucedan como los de ahora, Así por lo menos el último sexenio. Por lo menos es que ha sido terrible, ¿no? O habríamos de pensar qué piensa la gente. ¿Cuándo empieza el ahora para la gente? Con el sexenio de Fox para acá, de Calderón para acá, lo voy a hacer, de Peña Nieto para acá. Te prometo que lo voy a hacer. Eso es muy importante. Lo voy a hacer. Porque igual ahí vas a medir el desde dónde está la construcción de este hartazgo de los últimos años y de esta postura de la ciudadanía sobre los grandes temas en México, que desde luego se reflejan aquí. La gente quiere que ocurra ya algo. Sí. Mano dura es una expresión tremenda, pero bueno, ya nos dirás en su momento si lo mides en todo caso. Y luego tienes aquí, ¿qué preferiría entre desarrollo económico y desarrollo social? Y económico, O sea... Económico y social. La gente se inclina mucho más hacia el 60% dice que prefiere a alguien que vea por el desarrollo económico del país más que por el desarrollo social del país. También hay que investigarlo porque me da la impresión que aquí los mexicanos lo que nos quieren decir es tenemos problema de lana. Y que puede estar junto con pegado, porque desarrollo económico, mucha gente puede decir, si hay desarrollo económico, habrá mejores condiciones sociales. No necesariamente ocurre, pero puede ser que la percepción, que uno diga, bueno, mejor que crezcamos y luego eso viene de la mano de lo social. ¿Quién sabe? Ya lo verás tú en su momento. Así es. Bueno, está entonces estas gráficas, nos faltaba aquí otra experiencia política, sin experiencia política. No, pues si la gente quiere con experiencia, no quiere ahí inventados. Exacto, no quiere innovaciones, no quiere improvisación. Inventos, improvisación es la palabra, no quiere improvisación. Quiere con experiencia política. Exactamente. Oye, ¿y los independientes? Bueno, pues los independientes la verdad es que ninguno pasa del 30% conocimiento. Podemos ir a la gráfica aquí donde dice, evaluación de independientes. Estamos candidatos independientes nacional, identificados ninguno. Está Jaime Rodríguez, Juan Ramón de la Fuente y Armando Ríos Peter. Solo elegiste 3. Exacto. Por tus pistolas, porque no los demás. Sí, no, o sea, realmente son, pues más bien son. Sí. Aquí sí fui muy cuidadoso porque hay muchísima gente, pero sí me fui por los que han manifestado o que aparecen en otras encuestas, que eso quiere decir entre nosotros los encuestadores que ya se manifestaron, ¿no? Pero mira, Juan Ramón de la Fuente no se ha manifestado, siempre es un potencial... Está en el inconsciente colectivo, ¿no? Exacto, está en, digamos, es ese personaje que ha administrado perfectamente su imagen pública, que ha sido rector de la UNAM, que ha sido secretario de Estado,
que ahora dirige un think tank, una cosa de consulta, impecable, de situación intelectual y académica, y se mantiene ahí como una especie de reserva, ¿no? Sí, se le ve de vez en cuando con un partido. Se le vio hace poco en una reunión con el PRD, sí, hablando de cosas de la política. Gobiernos de coalición ahora. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, Juan Ramón de la Fuente no ha dicho que quiere, pero está ahí, en el ambiente, ¿no? En el ambiente. Y sería una de esas figuras, precisamente de las que hablábamos, una de esas figuras que tiene un posicionamiento positivo, que no está envuelto en escándalos en su trayectoria, que tiene el posicionamiento de haber tenido experiencia administrativa, política y en este caso universitaria y de gabinete. Que es psiquiatra, lo cual es un gran tema para México. Está de locos. Surge. Está de locos este país, sí. Entonces un psiquiatra. Bueno, en fin, ese es Juan Ramón de la Fuente. Armando Ríos Peter, ese sí ha dicho, yo quiero participar como candidato independiente. Él asociado al PRD inicialmente, ahora buscando una candidatura independiente. Y el fenómeno Bronco, que es el primer gobernador en México que llega legalmente como candidato independiente a Nuevo León. Esos tres son los que seleccionó la revisión que hace precisamente este ejercicio. ¿Y qué nos da? Pues nos da que el más conocido entre ellos es el Bronco, aunque con 24% y 4.9 en su calificación cuantitativa. O sea, es el más conocido, pero es el que tiene la calificación cuantitativa más baja. Cambio, Juan Ramón de la Fuente es el mejor evaluado con 6.8, tiene una muy buena calificación, una muy buena moda, llamamos, ¿no? Pero solo lo conoce el 10% de los mexicanos, ¿no? Y Armando Ríos Peter, que tiene 6.4 de calificación, pero que solo lo conoce el 6%. O sea que estos personajes por sí mismos, ¿qué pasaría? Supongamos que dicen, me voy solo por una candidatura independiente. Mira, yo creo que el mejor ejemplo de los independientes o de lo que va a pasar con los independientes en el mejor de los casos es lo que ocurrió en su momento con Cuadri. Con Cuadri, a ver. Hizo independientemente su partido y los maestros y tal, hizo el Bester, sí. ¿no? Hizo una excelente campaña que todo el mundo se interesó. Sí, es un candidato inteligente, hablaba lo que no le ayudó a ver el partido. Exacto. Y su asociación con el Bester Gordillo por el partido. Y entonces el registro era raro. Un personaje articulado, pero con un registro raro, asociado a. Sí. Y dio como resultado, ¿qué? Frescura y 5% de los votos. Que no es mala cosa. No, en el mercado electoral no es mala cosa. Ahí está Nueva Alianza, ¿no? Consiguió su registro. O sea, logró el registro de un partido un candidato. Entonces, lo que quiero decir es que un independiente que logre esta frescura, que logre hablar mal de los candidatos. De todos los demás. Todos, yo soy el único que no, y mis 30 años de priistas no valen, ¿no? De Bronco. Y todo eso, y los logre convencer, es un 5% que tenemos que analizar en su momento a quién se los quita. Porque en el escenario... ¿Y a quién se los quitaría? En estos momentos se los está quitando al antisistema. ¿Quién representa? A Morena. Se lo está quitando a Morena. Los independientes se los quitaría a Morena. En estos momentos. Ya no subiste ahí, por ejemplo, personajes como Álvarez y Casa. No. Que está en una iniciativa como ahora y que está buscando precisamente eso. Y que la discusión en algunos espacios de la izquierda es, no hagan eso porque le van a quitar espacio a la opción de Morena que sí puede llegar a la presidencia. Y entonces la discusión interna de la izquierda, digámoslo así, está en esa lógica, y bueno, no está aquí reflejada porque de la Fuente no está en esa lógica, sí Álvarez y Casa, por ejemplo. Así es. Pero bueno, no está medido acá, pero entonces imaginemos o analicemos. Por supuesto. Supongamos que está ahí Álvarez y Casa. Cualquiera de los independientes tiene todo por construir. Todos estarían, y no registraría eventualmente muy diferente que esto. No, para nada. Volviendo al tema de la gente, estamos en un tema de fútbol, sí, y estamos metiendo a alguien que no es del fútbol, ¿no? Eso es un poco la lógica, sí, de este asunto, pero puede entrar, puede hacer bien las cosas, puede convencer a gente de que, mira, hacer las cosas distintas, aún así su potencial es antisistémico, y los mexicanos... O sea, el independiente tiene que ser antisistémico, si no hay manera de que camine. No hay más, incluidos todos los partidos, no nada más el que esté gobernando en ese momento, sino... A menos que sea un personaje inenarrable, sí, que convenza a tiros y torreantes. Que ya lo tendríamos que estar viendo si fuera el caso. Ese es otro tema. Si hubiera un personaje, hombre o mujer, que dijera, voy a plantarme en una candidatura independiente, que concitara una imagen distinta a los partidos, pero que no estuviera en la lógica antisistema, si es que eso se puede. Tendría que apelarse a un personaje de tal fuerza, de tal proyección política y social, ¿sí?,
que lograra un fenómeno que no está en este momento en tu registro. No lo está. Y primero tendría que cumplir. cumplir. Si hubiera alguien así, ya tendría que decir, aquí estoy. Claro, ya tendría que cumplir con lo que la ley manda, ¿no? O sea, tendría que ser el primer candidato de todos. Porque para poder registrarse como candidatos tendría que juntar un número de firmas que ya estaría en campaña. Tendría que estar ahorita ya recolectando. ¿No le daría tiempo en otro momento? No le daría tiempo, a menos, como dices, de que fuera ya a menos que fuera un personaje archiconocido, archi definitivo en el imaginario, en el imaginario colectivo, que no se me ocurre quién podría lanzarse. Con dinero. ¿Con dinero? Sí. Con dinero, con posicionamiento previo, muy fuerte. Uh-huh. ¿Y sin dinero qué? Pues es que tienes que ir a recorrer el país a recolectar millones de firmas. Entonces, eso no es barato, ¿no? ¿Y se pueden las firmas electrónicas en la ley? No. Tiene que ser en persona. Tiene que ser un certificado ante el INE. Entonces tienes que ir a 17 estados, ¿no? Creo que sí. O sea, un número de cifras, un número de firmas, y tiene que ser en un número de estados de la República que no están cerquita suficiente, todos. Y entonces lograr así una candidatura legal independiente. O sea, supongamos que ocurre, pero tendría que ser alguien que en este instante tendría que estar diciendo, yo voy por una candidatura independiente. Así es. Requiere un posicionamiento previo, sí o sí. Sí. Porque no podrías construir un posicionamiento de cero. Ahorita es imposible. Tiene que pasar, las posibilidades de un independiente pasan por la percepción de triunfo, Carmen. Es decir, ¿cuándo fue cuando el Bronco dio el golpazo para arriba? Cuando la encuesta esta del norte, que fue la primera que lo puso empatado. ¿Sí? Sí, me acuerdo perfecto. Ahí la gente dijo, ya hay alguien que le puede ganar al sistema. Cuando hay percepción de triunfo, Así de que es. sí puede ganar. Así si es. no es testimonial. Exactamente. Por más simpático que sea, por más... Así es. Tiene que haber percepción de que puede ganar. Y en el caso de los independientes es algo muy difícil de construir solamente en campaña. Bueno, nos vamos, Rodrigo Galván de las Heras. Ha Muchas sido una gracias. larga exposición muy importante para nosotros que compartas este estudio preliminar, estos escenarios electorales de arranque, pero no me despido del todo sin preguntarte lo que te dejé de tarea hace ratito. Sí. Las encuestas. Eso. Esto de las encuestas siempre es una cosa muy complicada, porque desde luego sirven, porque son herramientas científicas y deben servir para la democracia, para que sean instrumentos para la toma de decisiones, para que los ciudadanos puedan tener percepción sobre cómo está la jugada político-electoral, para los partidos indiscutiblemente, etcétera. Pero yo no sé en otros países, en México ha habido una serie de utilización, manipulación malsana de las encuestas que las ha dejado muy mal paradas, no solo en términos de eficacia, en algunos casos, sino de utilización de las encuestas como herramienta política. Claro. Aquel conteo famoso de la elección presidencial de Peña López Obrador, por ejemplo, o la anterior, ha sido muy grave la utilización de las encuestas con propósitos insanos e indebidos, y me atrevo a decir que ilegales, para afectar las percepciones, porque correcto. el valor de la percepción lo acabas de decir tú. Si la gente cree que puede ganar a alguien, entonces es distinto que si cree que no puede ganar. Completamente. Y las encuestas, por eso son definitivas. No solo es, mira, quién va arriba, quién va abajo. Es un instrumento poderosísimo en procesos electorales y lo hemos visto en México una y otra vez. ¿Por qué tendría que ser distinto 2018? Exactamente. Qué buena pregunta, Carmen, porque no hay yo espacios como estos para poder explicar el tema como yo lo veo. Mira, son dos cosas. Primero quisiera yo diferenciar que como en cualquier oficio hay buenos y hay malos. Hay buen carpintero y hay mal carpintero, hay buen encuestador y hay mal encuestador, ¿no? Y el récord personal de cada encuesta, la historia de cada casa encuestadora te lo va platicando. Eso es lo primero. Para ello, cede el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, que están las 12 casas encuestadoras más grandes de este país, se sentaron ya con la autoridad, ya nos sentamos con el INE, ya hablamos con ellos para ver quién puede publicar y quién no puede publicar encuesta. ¿Quién es una encuestadora seria y quién no es una encuestadora seria? ¿Los valida el INE? Nos valida el INE porque junto con ellos hicimos las reglas para ver los procesos electorales. Entonces viste mucho menos locuras de encuestas, por ejemplo, ahora en el Edomex. Viste muchísimo menos en los procesos del 2016 locuras que iban y venían. Fue mucho más cuidado. Bueno, esa es una.
los buenos y los malos, digamos. ¿Quién sí es un encuestador y quién no es un encuestador? Pero buenos y malos en términos de eficiencia técnica, metodológica. Ajá. Esa es una cosa importantísima. Exacto. Entonces, es un primer parámetro de Ese es revisión. una primer separación. Los que son buenos y los que son chafas. Exacto. Pero es un tema de metodología. Exactamente. Y luego exacto. Lo que te pregunto. Y luego nos vamos a quien le mete mano o quien publica. Y ahí hay unos buenísimos que acaban siendo malísimos porque claro. son utilizados indebidamente. Que lo que ocurre aquí, para dejarlo muy claro a la gente que nos escucha, es: yo puedo hacer esta encuesta que yo tengo ahorita, la acabamos de ver, pone al PRI, si lo vamos todos solos, lo pone al PRI en 14%. En 14%, ¿no? Sí. Ok. Yo esta encuesta la puedo agarrar ahorita y la publico una semana antes de la elección. Yo imagino, no la escucharé, son mis números. Uh-huh. Yo no le movía nada. Simplemente alguien la agarra y la publica una semana antes de la elección. Y no dijiste que fue fotografía de ahorita. No dije que se hizo... La cambias de situación. Exacto, en agosto del 2017, sino que la publican. Entonces, ¿qué? La gente la ve. Claro. Y el PRI no tiene forma de ganar. ¿Me explico? Claro. Entonces, lo que más... La encuesta es la fotografía de un momento. Exactamente. Que va cambiando en el tiempo. Esto que estamos diciendo aquí, por eso es tan importante decir, escenarios de arranque. Es un retrovisor. Esto, quién sabe qué pasa. Conforme vas avanzando, vas viendo para atrás y para atrás. Moviéndose. Y va moviéndose. Claro, la gente no se duerme priista y amanece panista. O sea, sí hay una constancia, ¿no? Pero, una consistencia, perdón. Pero, hay que saber leer las encuestas. El tiempo, el método, Facebook, por ejemplo, Carmen. A ver. Todas las encuestas digitales y los medios estos que están sacando encuestas digitales, uno de los principios básicos de la metodología para hacer encuestas, en la demoscopía, es que tú escoges a quién preguntar. En los medios digitales se hace a una cosa que se llama autoselección. Yo cuando hago una encuesta en vivienda voy a tu casa, toco y te pido tu credencial de elector para saber que vives en ese lugar. Porque si no vives en ese lugar, ya no me sirve tu información. En Facebook yo le puedo decir, necesito una mujer entre tal y tal edad y tal, que vive en tal y tal lugar, pero yo no sé si tienes credencial de elector en ese lugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre en lo digital, la gente que está en lo digital, tiende a ser antisistema también. Entonces, ¿cuándo funcionan las encuestas que se hacen en lo digital? No que se publican en lo digital, que se hacen en lo digital, cuando el antisistema gana, como cuando el Bronco, ¿no? Uh-huh. Ahora, todas las encuestas digitales decían que Delfina iba a ganar. ¿Y luego qué pasó? También lo decía Moni Vidente y lo decía mi tía que leyó un día las noticias. Es decir, no tiene metodología las encuestas que hacen en lo digital para hacer escenarios electorales. Para muchas otras cosas sí funciona. Para hacer escenarios electorales es muy importante que sepas dónde vive la persona. ¿Por qué? Porque la historia de dónde vives, la historia electoral de donde tú vives, la sección electoral en donde tú vives, tiene una historia electoral en donde nosotros metodológicamente estratificamos para que esté igual de representado todo lo que tiene que ver con el día de la elección. No sé si me expliqué. Uh-huh. O sea, la sección en que donde tú vives tiene una historia electoral que para mí muestra, tiene un valor. Tiene un número de habitantes. Y si yo entrevisto a alguien, cuando alguien de esa sección me dice que va a votar por Andrés Manuel, tiene mucho más valor que en alguna otra sección de alguien que me diga que va a votar por Andrés Manuel. ¿Pero por qué? A ver, perdóname Por la lista nominal de la sección, por ejemplo, uh-huh. Porque esa sección tiene más peso que otras. Porque las características sociodemográficas de esa sección son distintas a las de otra, ¿no? Porque básicamente, estadísticamente, la opinión o los resultados de cada sección son distintos. Entonces, cuando tú preguntas en lo digital, sí puedes poner género, edad, ciudad, muchísimas cosas que acotan para preguntarle, pero tú no sabes en dónde va a votar esa persona, por ejemplo. Entonces, no sabes cuánto vale su opinión para una muestra representativa. Uh-huh. ¿Qué tal que yo hago las 1,200 entrevistas y en lo digital fíjate, todas cayeron en la misma colonia del Distrito Federal? Bueno, nos despedimos, pero no me contestaste cuando se utiliza deliberadamente una encuesta para incidir en el ánimo de la población, cuando deliberadamente se hace un ejercicio que se muestra como una encuesta profesional. Los hay muchos. Y los ha habido y los va a seguir habiendo. Y entonces tú dices, bueno, fuimos al INE para que nos verificara, para que nos certificara. ¿Y eso resuelve el tema?
Sí lo resuelve porque se quitan, por ejemplo, ya no puedes publicar si no cumples con ciertos requisitos, ¿no? Ahora el medio es el responsable. Antes era la casa encuestadora, entonces el político no puede llegar. Sí va a haber menos, pero lo va a seguir habiendo, Carmen. Y lo único que podemos hacer es invitarlos a que vean el observatorio de encuestas que hay en la página de Sede. Y ahí nosotros sí validamos cuál es una encuesta que tú puedes hacerle caso y cuál no. Pues Rodrigo Galván de las Heras, nos Muchas despedimos gracias. y como fue larga la entrevista, más larga de lo que creíamos porque está muy nutritivo el conjunto de datos que estás ofreciendo, para cerrar y para quienes están llegando ahora a escuchar y quienes se perdieron lo anterior, Sí. Para una cosa ya breve de resumen, según tus escenarios electorales de arranque, Uh-huh. ¿qué destacarías? ¿Qué es lo más importante aquí para el PRI, para Andrés Manuel, para el PAN? Ya no nos detuvimos tanto en el PAN, pero digamos tus ejes principales de lo que te revela este primer ejercicio de escenarios electorales de arranque. Okay. Lo primero es que a ningún partido le alcanza solo. A ninguno. ¿Okay? Las alianzas van a ser necesarias, caras y vende caro tu amor, ¿no? O sea, Va a haber aquí un mercado electoral. Eso es lo primero. 2, Andrés Manuel polariza, está en su tope y se debe enfocar, él tiene que enfocarse a que la gente que cree que es un peligro que él llegara, simplemente no vaya a votar. Pero él en su convencimiento está topado. El PAN necesita el Frente Amplio, igual que el PRD, los dos se necesitan uno de otro. Sí o sí para ellos. Sí o sí. Ahí no tienen alternativa. No hay más y necesitan escoger a alguien que no caiga mal entre el PAN y o en el PRD. Necesitan tener a alguien que pueda navegar por la bandera. Que sea potable para los dos. Para los dos. Y el digamos PRI, para el electorado en exactamente. El PRI le tiene que apostar a los suyos. O sea, el PRI tiene que ser PRI. El PRI tiene que ser PRI, tiene que apostar a los suyos, tiene que dividir esto a tercios, tiene que seguir sus códigos. Convencer al Verde y Alianza. Convencer a las alianzas. Fundamental, sin ellas el PRI se va a ir a tercer lugar. O sea, sí o sí tiene que convencer al Verde no y a solo al tercer lugar, si no tiene alianzas, el PRI no va a competir en la próxima elección. Entonces, o sea, si no tiene alianza, no compite. ¿Se queda el 14 o menos? Por ahí, sí, dependiendo de la gente vote, y se queda entre Andrés Manuel y si hace una alianza con el PT y Movimiento Ciudadano, sí, y el Frente PAN-PRD y los que estén ahí, que serían, en todo caso, el Verde y lo que ocurra. El PS, no sé. Exacto, lo que ocurre ahí. Entonces, ese es un escenario muy importante. Es muy importante. Y entonces, en resumen, algo que no sé si sea bueno, pues es muy democrático, pero no sé si sea bueno. Según estos escenarios de arranque, Carmen, el próximo presidente de la República estará gobernando pues, con 1/3 de los que voten, que normalmente es como el 50%. O sea, estamos hablando de que el próximo presidente, con 13 millones de votos, de los 80 que pueden votar, va a ser presidente, y eso es terrible. Eso es terrible porque hay una crisis de representatividad. Sabemos que en el mundo, pero México tiene un problema serio. Y de gobernabilidad. De representatividad y de gobernabilidad. Y por eso es que están hablando de coaliciones y de segundas vueltas y demás. Ahí hay un problema a resolver. Sí. El tema aquí es que la ley que hay es la que hay. Así es. No hay manera de cambiarla ya. En este momento estamos muy cerca de que empiece formalmente el proceso electoral en octubre, si no me equivoco. Así es. Estamos ya a punto de que inicie el proceso electoral 2018 en las próximas semanas. Y si hubiera algún cambio legal que enfrentara este proceso, pues ya queda nada. No, solo adentro de los partidos. Entonces, bueno, lo único que podemos aspirar es a que los partidos se adecenten y ejerzan internamente procesos democráticos que medio reconcilien a la sociedad respecto a lo que representan. Uh-huh. Porque con lo que acabas de decir hay un problema seriosísimo de representatividad. Imagínate. Y eso es uno de los grandes problemas en nuestro país. Así de distanciamiento entre quien gobierna, quien quiera que sea, de cualquier partido, y entre la propia sociedad, porque hay esta fractura por los números que acabas de mencionar. Así es. Así que bueno, pues todo eso a la mesa. Rodrigo Galván de las Heras, gracias por estar aquí con De las Heras Demotecnia, este ejercicio que has compartido esta mañana con este espacio de noticias que te agradecemos, y si nos lo permites, pues lo compartimos con nuestro sitio para que el que quiera revisar más detalladamente las gráficas, que quiera detenerse en analizar los porcentajes, los números y lo que acabas de decir, lo puede hacer en nuestro sitio. Gracias. Muchísimas gracias.